Nos introducimos ahora en el ámbito de la dirección empresarial en la compañía de dos profesores que cuentan con una amplia experiencia en el ámbito del management. Son Santiago García Echevarría, es director del Instituto de Dirección y Organización de Empresas de la Universidad de Alcalá, y José Manuel Rodríguez Carrasco, catedrático de Organización de Empresas de la UNED. Bienvenidos ambos, bienvenidos a nuestro programa. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Santiago García Echevarría y José Manuel Rodríguez Carrasco nos van a introducir en un interesante debate académico y práctico en torno a los modelos de gestión empresarial más característicos a partir de las últimas décadas del siglo XX, poniendo el énfasis en los modelos, si no me equivoco, alemán, americano y japonés, y también en la irrupción de lo que se conoce como la financiarización de la economía y de la empresa frente a la economía real. Un debate que viene al hilo de las aportaciones del profesor Robert Luck en un reciente artículo publicado por el Instituto de Dirección y Organización de Empresas de la Universidad de Alcalá, en el que el autor recoge su larga experiencia docente e investigadora sobre la formación directiva y empresarial y revisa también las obras principales del pensamiento económico empresarial. Pero dejemos que sean nuestros invitados los que nos cuenten estas aportaciones del profesor Luck y este artículo, el contenido, y sobre todo que nos introduzcan en ese debate que les ha parecido muy interesante. ¿Quién era el profesor Robert Luck? Robert Luck es una persona octogenaria, como él mismo incluso en su artículo lo ha remarcado en el título, con una larga experiencia internacional. Son de estas personas que no solamente domina la cultura americana, anglosajona, sino la cultura alemana, pero al mismo tiempo ha trascendido en todas las culturas en lo que concierne fundamentalmente al tema, diríamos, de la economía empresarial. Hay un aspecto que para mí es muy importante en Robert Luck, que lo conocí en septiembre del año 15 en Hamburgo, y es que esta contribución se ha centrado también en una contribución que se acaba de publicar en una gran obra alemana sobre 100 años del Dogmengeschichte, es decir, el dogma, la experiencia, el conocimiento en los últimos 100 años, y por lo tanto desde ahí, y la gran experiencia que él tiene también como historiador económico, permite evaluar cómo ha ido evolucionando desde el siglo finales del XIX el tema de la economía empresarial. 1898 se crea la escuela de Leipzig, se crean las escuelas empresariales, se crean las escuelas en los Estados Unidos, que son los undergraduate. Efectivamente, sí. Y esto significa que esa evolución, que fundamentalmente fue comercial, e incluso algún autor muy conocido que lo menciona el profesor Locke en el tema de que en esa época que era periodismo empresarial más que ciencia empresarial. En España, en 1917, se crea la Comercial de Deusto, quiere decir que en España se crean las escuelas de altos estudios mercantiles, pero todo ello se centraba en un campo específicamente comercial, que era lo que dominaba en aquel tiempo. Pero aquí hay un problema que a mí me parece muy interesante para plantear el tema que lo que señala, y es el hecho de que estamos en una época muy crítica donde lo económico ha desaparecido del primer plano. Por lo tanto, hoy no se hace cálculo económico. Hoy lo que domina es fundamentalmente en el gobierno de las empresas de los Estados Unidos es el hecho de los ratios. Hay una frase que a mí me gustaría señalar de un alto directivo alemán que dice, mire usted no puede reducir la industria y la economía a un conjunto de ratios. Quiere decir, la industria y la economía es algo más que una visión en la cual ese gobierno corporativo centrado fundamentalmente en una interpretación de la empresa como objeto. Quiere decir, como un producto que uno compra y vende. La empresa, pero no el problema que concierne básicamente a la situación específica de la actividad. ¿Tú no crees que, de todas maneras, a día de hoy incluso siguen existiendo esos ratios? O sea, en el lenguaje financiero te hablan, ¿y cuál es la beta de esta acción? Pues la beta quiere decir cómo se mueve un título o valor en referencia al mercado. Si se mueve en los mismos términos, en un porcentaje hacia arriba o hacia abajo. O cuando un directivo quiere comprar otra empresa y en vez de preguntar qué fabrica, qué hace, en qué contribuye a la sociedad, se le ocurre preguntar por el PRI, o sea, por el PER, o sea, el Price Earning Ratio, ¿no? ¿Cuántas veces el precio está comprendido en la ganancia? Y no le importa más. Compra la empresa y al día siguiente la vende y compra otra, y ese trasiego es el que está
un poco acabando con esa misma economía. Y también, pues, no olvidemos lo que se dice en el paper del profesor Locke al comienzo, ¿no? Que esto ha tenido una contestación en el mundo universitario, diciendo que esa economía que están desarrollando últimamente es una economía autista, ¿verdad? ¿Qué entienden esta gente por economía autista? Si tú quieres abundar. No, el problema fundamental es que, sobre todo en el pensamiento anglosajón, el predominio de las ideas neoclásicas en la economía lleva a una interpretación de empresa en la cual básicamente son modelos cuantitativos matemáticos basados en las matemáticas de Walras. Walras jugó un papel importante también en la creación de la escuela austriaca, pero la matemática de Walras no dio mucho de sí. Luego vino la investigación operativa, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, donde desde el punto de vista de la logística militar se desarrolla fuertemente esa investigación operativa y salen los modelos cuantitativos, básicamente, en los cuales se prescinde de la persona, se desprende de la institución fuera de toda actividad. Y aquí es la gran diferencia cultural desde el principio del siglo con Alemania, cuando Schmallenbach, sobre todo, empieza a introducir como pieza básica, y aquí hay un tema importante en el nombre. En anglosajón es los negocios, business. En Alemania esa palabra no existe, los negocios es otra cosa, lo que hay es economía de la empresa. Quiere decir, porque Schmallenbach introduce ya a principios del siglo, antes de la Primera Guerra Mundial, introduce la industria como la pieza básica de la construcción de la ciencia económica de la empresa. Mientras que los americanos no tienen ninguna ciencia económica de la empresa, tienen business, y las empresas son un producto que compran y venden, y por lo tanto los ratios tienen una función, pero lo que tiene un gran acierto en señalar, financiarización. Las finanzas es una cosa y la financiarización de la economía global es renunciar al cálculo económico real de cómo en una empresa se fabrican productos y se compran, y se reduce en un grado de abstracción enorme que no tiene nada que ver con la realidad. Y este es uno de los grandes problemas en los cuales los propios CEOs, y aquí viene otra de las afirmaciones importantes, Alemania, toda su cultura ha sido industrial y toda la economía de la empresa como ciencia se basa en la configuración de la industria y en la definición que hace lo que de territorio. Quiere decir, donde yo tengo personas, yo tengo procesos, yo tengo productos, yo tengo fábricas. La fábrica, el proceso económico, ha sido la clave fundamental de la economía de la empresa, no el negocio. Si un eslogan, como señala Locke muy bien, a principios de los años 50, dice la industria del automóvil. Antes incluso del 50. La industria del automóvil, nosotros no hacemos coches, ganamos dinero. Si me permites un par de cosas. Una persona tan importante en el área de la matemática y la empresa, como fue Morgenstern, ya al final de la Segunda Guerra Mundial dijo que no se puede matematizar la empresa, que estos modelos matemáticos no recogen ni pueden recoger todo lo que es la empresa. Pero bueno, a partir de ahí viene el nacimiento, toda la historia de las Business School americanas, que si quieres tratamos otro día. Pero con motivo de esas palabras de Sloan al frente de la General Motors diciendo nosotros no estamos en el negocio de fabricar coches, estamos en el negocio de hacer dinero. Bueno, es algo muy grave. ¿Por qué es grave? Porque separa lo que se llama la economía real de la economía financiera. La economía financiera tiene que ser como un ayudante de la economía real. Por ejemplo, ¿qué es la economía real? La economía real es donde se fabrican bolígrafos, cepillos de dientes, automóviles, carreteras. Y la gente que trabaja ahí recibe un salario. Con ese salario, el operario va a su casa, compra lo que necesita para el vivir día a día, y si algo de dinero le sobra, lo mete en un banco o una caja de ahorros. Al día siguiente o al mes siguiente, ese banco o caja de ahorros, con el dinero que le han puesto allí, los que operan en la economía real, ese dinero que tiene allí, pues se lo presta a las empresas de la economía real para que continúen produciendo. Pero ¿qué ocurre? A raíz de esas afirmaciones de Sloan, y después ya en los años 80, que Drucker montó en cólera, Peter Drucker, porque decía, están ustedes separando la economía real de la economía financiera, y yendo que la economía financiera vaya a su aire. Y bueno, lo lograron. Claro que la economía financiera fue a su aire, pero ¿qué ocurrió? Ocurrió el escándalo de Enron, ocurrió el escándalo de WellCome, ocurrió el escándalo que apuntaba hace un momento el profesor García Echevarría, el trasiego de empresas. Compro y vendo empresas como
quien compra y vende chucherías, sin ninguna consideración ni por las personas que trabajaban en esa empresa, ni por el mercado al que servía. Perdona, creo que me está limitado. Yo diría que ni tampoco por la propia empresa. Y aquí viene el problema fundamental en la aportación de Locke, y es que el cortoplacismo que hoy domina en nuestra forma de actuar corresponde fundamentalmente a una interpretación de la empresa. Por ejemplo, dígame usted la tasa de retorno. Sí. Pues mire usted, ese es a hoy, porque mañana cambia. Cuando yo estoy hablando de una empresa industrial, yo estoy hablando de personas que llevan 20 años trabajando. Entonces, la concepción de empresa de Centro Europa, la alemana, suiza, austriaca, significa fundamentalmente el hecho de que la pieza fundamental de todo ello es la persona. Y esto se ve precisamente en la forma de ordenar la economía en una economía social de mercado. Y entonces, cuando uno toma las leyes que regulan el trabajo, uno ve que la persona participa. Quiere decir, no tiene nada que ver con el estatuto del trabajador español o latino. Y entonces hay dos mundos. El mundo en el cual la persona está involucrada en los procesos de producción, y esto le lleva fundamentalmente a que incluso los propios directivos alemanes, etcétera, el abanico salarial, la diferencia salarial entre el directivo, el alto directivo y otros son mucho menores, mientras que en los Estados Unidos los propios directivos lo que han generado es una financiarización porque ellos a través de las stock options han interesado en este tema. En Alemania estaban las stock options prohibidas hasta el año 1999, como señala Locke. Entonces, el problema es que tiene un impacto muy importante, por ejemplo, el hecho de que en Alemania la formación profesional dual que hacen 2 millones de chicos en las empresas, significa que la empresa está comprometida fundamentalmente en el desarrollo de la persona durante toda su existencia. Entonces, la persona y la institución es largoplacista. Y entonces es cuando cabe la economía. La economía no cabe en el cortoplacismo. Estamos hablando, por tanto, de sostenibilidad en la economía. Y esto es lo que fundamentalmente toca el profesor Locke, diciendo, mire usted, el gran problema que tiene la industria americana es que no es sostenible, porque no está basada en la economía, en el hecho económico, pero al no estar basada en el hecho económico tampoco está basado en el hecho social, porque lo económico y lo social son las dos caras de una medalla. Yo no puedo hacer política económica sin hacer política social, y yo no puedo hacer política social si no hago política económica, que es lo que también se olvidan los políticos. Y el problema es que al no tener lo económico, yo no tengo en Estados Unidos lo social. En Alemania el problema es que las leyes que regulan el trabajo son leyes participativas. La persona participa, pero participa desde los 18 años que está aprendiendo en la empresa hasta que se muere, y tiene, por lo tanto, una capacidad de percepción. Y en las empresas medianas y pequeñas, el Mittelstand alemán, que son el 99,9% de las empresas, la gente es largoplacista, porque están ahí. Y esas empresas son parte constitutiva de la propia vida de esas personas. Sí, y eso nos lleva a un orden económico. Y esto es muy importante, el impacto en la sociedad. Pero, Santiago, ¿no crees que esas empresas pequeñas, medianas, el Mittelstand, sí reciben ayuda de esa economía financiera que decíamos antes, pero una economía financiera que está creada a propósito para servir a esa empresa, que son la cantidad de pequeñas cajas de ahorros que hay en Alemania, que dependen de las cooperativas. Y cooperativas, ¿no? Pero hay un tema interesante en esta cuestión, y es el que se refiere básicamente al hecho de que todas estas empresas no han tenido ningún problema en las últimas crisis porque se autofinancian. Quiere decir, y los equity firms no tienen la puerta abierta. Es decir, ninguna empresa, los equity firms no tienen nada que hacer comprando esas empresas porque nadie se las vende. Son empresas en las cuales son parte constitutiva de una sociedad. Y eso es lo que da a una sociedad estabilidad. A ellos tampoco les interesa. A ellos les interesa comprar los grandes bancos, los grandes conglomerados. Sí. Hay algo muy interesante, recordaréis. En la mediados de los 80 hubo aquel famoso libro En busca de la excelencia, de unos autores americanos que provenían de IBM. Claro, y entonces ellos describían las grandes empresas del momento, generalmente en Estados Unidos. No queda ni una. Que lo plantea muy bien, refiriéndose en una relación de 20 y tantas empresas americanas y alemanas. Y entonces cuando uno ve las alemanas son empresas industriales. Y el problema es de la sostenibilidad. Y este es un problema muy serio, porque el problema es que en los momentos de cambio como los actuales, yo no puedo depender de directivos
que cuelgan totalmente su carrera y les da igual estar en la empresa A que en la empresa B. La cultura empresarial se desarrolla en Centro Europa. Quiere decir, cuando una persona tiene una cultura empresarial es que está identificado con esos procesos. Y a mí me parece que esto es un tema muy importante en un momento donde estamos prescindiendo de la persona y de las instituciones. En este momento nadie habla de la persona, ahora ponemos 20.000 en la calle o arruinamos una empresa. También ustedes son temas sagrados porque la estructura de una sociedad, la estabilidad de una sociedad depende de que, ¿por qué nosotros no creamos los puestos de trabajo que crean los suizos o los alemanes? En este momento no hay paro juvenil en ninguno de estos países. ¿Por qué? Pues mire usted, porque realmente son capaces de entender que la persona es la pieza fundamental en la trayectoria de esa. Y yo creo que estas diferencias son fundamentales en el contexto también de la enseñanza. Locke hace una afirmación muy dura en el debate de Hamburgo, diciéndome usted, yo no creo en los MBAs, en el sentido de que una universidad regional alemana forma a la gente íntegramente, la integridad en la manera en la cual una persona, y uno no es ejecutivo hoy aquí y mañana en el otro lado, y prescinde totalmente de esa vinculación personal. Y a mí me parece que aquí está el juego básicamente en un cambio importante en la forma de entender. Sí, eso de no creer en los MBAs es también la teoría de Henry Mintzberg, un profesor canadiense de McGill University. Lo que ocurre es que se le critica porque él vive precisamente de los MBAs. De todas maneras, yo que tuve la fortuna hace años de asistir a una reunión de Davos, porque en aquel momento yo trabajaba con Enrique Fuentes y él no podía asistir, estuve escuchando en aquella sesión a Henry Mintzberg. ¿Y qué habló Henry Mintzberg? Todos fuimos a escucharle, creíamos que iba a hablar de teoría de la organización, la sala al completo. ¿Qué hizo? Sacó un famoso libro que está mencionado en el paper de Locke, que era un libro del autor Womack, que yo lo he manejado aquí varias veces porque está en nuestra biblioteca, que se llama La máquina que cambió al mundo, que es la historia del automóvil. Y él entonces, Mintzberg insistía mucho en eso, en que teníamos que ir a ese tipo de economía productiva y no a la economía que parece ser que está dando las vueltas y creando papel moneda y pues eso, financia aquí, financia allá, te compra aquí, te compra allá, pregunto cuál es el PER de esta empresa, que cuál es la beta de este otro banco, y no me paro a pensar cuántos empleados hay en ese banco y si ese banco está ayudando o no a la economía real. Sobre todo el problema de la eficiencia económica. Quiere decir, al desaparecer el cálculo económico, porque ahora no se hace un cálculo económico correcto, sobre esos ratios o esos elementos determinantes de la financiarización no hay cálculo económico. Y el beta, con toda la cadena de Markovich, etcétera, quiere decir, todas las inversiones y muchos de los productos financieros actuales pueden pasar cualquier catástrofe en cualquier momento. ¿Por qué? Pues porque sencillamente nadie está considerando si esos productos, si esos servicios, si esa producción se está haciendo económicamente de forma eficiente, por un lado. Y por otra parte, que hay otro aspecto muy importante, que es el problema que la economía no se mueve solo en términos económicos o de economicismo, sino también en términos humanos, que es la dignidad humana. Y esto es un tema que fundamentalmente, y yo que hemos traducido ahora el libro de Freiburg de Eucken, el problema es la economía tiene que tener los dos criterios y un directivo tiene que ser eficiente al utilizar recursos escasos y al mismo tiempo tiene que considerar que está fundamentalmente basándose en la dignidad humana de las personas y de sus familias. Si yo no tengo eso, yo no tengo nunca jamás una empresa estable, una empresa de largo plazista, no tendré capacidad de futuro. ¿Por qué? La innovación, fundamentalmente en Centro Europa, quiere decir en Alemania, en Suiza y en Austria, son empresas del Mittelstand, no son las grandes empresas. Y este es un problema de que la gente, e incluso en este momento hay muchos en Alemania, existen en Suiza, muchas empresas financian a la gente las carreras universitarias. Quiere decir, gente que ha empezado como aprendiz, y cuando llega a los 25 años les financian pues estudiar ingeniería, o les estudian aproximadamente casi un 37% de las personas de las empresas que están formándose a través de las propias empresas, porque la empresa tiene mucho interés en el largo plazo. Y aquí el problema es que nos jugamos son dos cosas, el largo plazo o el corto plazo. A mí me gustaría preguntarles, porque yo creo que también el profesor Robert Locke lo comenta en alguno de sus artículos, es el modelo japonés. ¿Qué diferencia, cómo funciona y qué planteamiento tiene desde esta crítica que hace el profesor ante el modelo predominante, que supongo que es el de la financiarización? En realidad lo que ha hecho muy bien es, para poder enjuiciar el sistema americano, anglosajón, y el sistema alemán, ha sido utilizar
lo que ha considerado como la pieza fundamental del desarrollo japonés, que fue la técnica de producción. Quiere decir, la técnica de producción, que es la manera en la cual, incluso en aquellas épocas, los alemanes pues iban casi en procesión al Japón a ver cómo hacían que cada 6 minutos Toyota sacaba un coche. Pero no solamente era eso, sino que hay un artículo, una parte de la contribución muy interesante sobre el tema educativo japonés. Quiere decir, cómo un muchacho o una muchacha dentro del contexto de una escuela aprenden a una forma de entender la comunidad y la forma de participar y la forma de realizar determinadas tareas. Y entonces se encuentra que las universidades americanas, los MBAs, no llega al 1% de las universidades en las cuales consideran el Total Quality Management. No llega al 1%. Sin embargo, en Alemania se encontró como esta orientación técnica a la industria era muy favorable, se volcaron las universidades, sobre todo las politécnicas. Quiere decir, la Politécnica de Aquisgrán, la de Múnich, etcétera, y cuenta muy bien la experiencia del mismo en Alemania, donde él encontró a un profesor Wildemann, etcétera, un profesor universitario, pero que era el asesor más importante de las grandes compañías, y creó el asesoramiento era desde la universidad, se hacía el asesoramiento a la Volkswagen, a los y en segundo lugar, una cosa muy importante que él señala, que a mí me gustaría recalcar, es que cuando estos señores de la Universidad de Múnich estaban introduciendo los métodos japoneses y explicándolos a los directivos, lo que al propio tiempo hacían era no hacérselo solo a los directivos, sino también a los miembros de los comités de empresa y a los miembros de todo. Que todo el mundo participaba en el proceso de cambio o transformación. Los procesos de cambio y transformación no los hace un CEO, los hacen los miles de personas involucradas. Y esto es cuando se ve claramente en los Estados Unidos. Solamente las industrias recurrieron al tema japonés cuando llevó a un caos en la manera en la cual cambió las estructuras comerciales de los Estados Unidos. Santiago, a mí me gustaría apuntar, por si algún estudiante americano nos está escuchando, que los americanos en su conjunto ni son estúpidos ni son malvados. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues ellos se han dado cuenta del problema. Y encuentras a gente, artículos famosos, que es como de Prahala, de Gary Hamel, que dicen hay que volver al core competence, o sea, a las competencias básicas de la empresa. A lo económico. De la organización, a lo económico, efectivamente. Que implica lo social. Efectivamente. Te encuentras también que con estos escándalos financieros, el gobierno de Estados Unidos se para en un momento determinado y dice no puede ser. Así no podemos seguir con estos escándalos. Y es cuando se promulga el acta de Sarbanes Act, ¿no? Es mucho más estricta y mira con lupa todos los estados contables y financieros. Pero esto no funciona bien porque hay siempre vías de escape. Y he de decir que bueno, que los americanos sí se han dado cuenta de esto, ¿no? Y cabría apuntar también que no solamente es Alemania la que se da cuenta de la importancia de la educación universitaria. En el último informe del World Economic Forum sobre crecimiento y competitividad de las economías, pues aparece en primer lugar Estados Unidos, pero en tercer lugar aparece Alemania como economía a imitar en una serie de pilares, 12 pilares que dicen allí. Pero es que los que vienen a continuación son los que siguen ese modelo educativo que hace unos momentos decía el profesor García Echevarría, que son Finlandia, Dinamarca, Suiza, Austria, y entonces que no solamente es la enseñanza universitaria, es también la enseñanza profesional dual. Es la clave no solamente de un problema fundamental del paro juvenil, que es decir, no tiene sentido, pero segundo, es la clave de la sostenibilidad de las empresas. Cuando una persona se va formando en la empresa, desarrolla, es parte integrante de esa empresa, la gente encuentra sentido a su vida. Encuentra sentido a su manera de dar una respuesta en el tema. Yo creo que aquí lo que nos estamos jugando mucho es nuestra sociedad. Es decir, la empresa no es una pieza que anda ahí suelta, sino es la clave en la cual se centra el futuro, sobre todo en una sociedad con la dinámica actual tecnológica, donde hoy mismo no sabemos hasta dónde la digitalización y la robotización va a implicar cambios y, sin embargo, puede ser una gran oportunidad para la humanidad, pero si verdaderamente somos capaces de establecer un orden de sociedad y un orden económico que permita
dar estabilidad, sostenibilidad a las instituciones, que creamos primeramente hay que creer en las instituciones y segundo hay que creer en las personas. Y aquí, en la materia de recursos humanos, etcétera, estamos con las leyes laborales y no entendemos que esto va más allá de las leyes laborales. Quiere decir, hay que recuperar la persona como pieza fundamental en el gobierno y empezando por la cúpula de las empresas. A mí sí me gustaría apuntar en estos instantes finales de nuestra intervención que no nos podemos olvidar del directivo, del empresario. Hace muchos años, dos autores americanos, Harbison y Mayer, uno trabajaba en Princeton y el otro en el MIT, hicieron un estudio del management del mundo industrial. No sé si son de entre 25 y 30 países. Y al final llegaron a una conclusión cuando se preguntaron, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el buen directivo, el buen manager? ¿Qué se espera de él? Después de esa visión panorámica que ofrece. Dice, en primer lugar, hay que llegar a la conclusión de que el manager es un recurso económico. Segundo lugar, manager, un buen directivo, no es cualquiera. Queramos o no, ellos pertenecen a una élite, son clase especial. Y después también, tienen que ejercer como tercera característica un sistema propio y adecuado de autoridad. O sea, lo reducía a esos tres. Recurso económico, élite y sistema de autoridad. Pero es curioso, ¿no? Y ya termino con esto. Hace unos días, un señor como el presidente Macron de Francia pone en entredicho donde él se ha formado, en las escuelas de élite de ENEA. Sí. Quiere decir, se crean burocracias de alto nivel. Pero verdaderamente estamos en un proceso de cambio, en una sociedad que verdaderamente puede dar respuesta a los grandes retos que tiene la humanidad en este momento, de todos los tipos, si verdaderamente somos capaces de poner en marcha un cambio radical a que lo económico y lo social son las dos caras de una medalla que yo no puedo separar, porque lo económico depende de si la persona es eficiente, pero también la persona tiene una dimensión que debe de ser considerada en lo económico. Y esa armazón es la base fundamental no solamente en la norma, sino en la forma de dirigir. Y el problema importante es el mundo empresarial. Yo creo que nos vamos a un mundo en el cual las transformaciones que tenemos encima con la digitalización y la robotización es un tema que puede ser dramático, pero realmente puede ser también de un gran beneficio si somos capaces de involucrar a las personas en los procesos de cambio. Y ahí soy optimista, a pesar de que a veces la realidad no invita. Sí, bueno, es una reflexión crítica, pero a la vez muy interesante la que hacen y además positiva en el sentido de que se pueden hacer cosas. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados por habernos acercado a esas últimas aportaciones que ha hecho el profesor Robert Luch en un reciente artículo publicado por el Instituto de Dirección y Organización de Empresa de la Universidad de Alcalá y otras publicaciones anteriores que nos han comentado nuestros invitados, que son los profesores Santiago García Echeverría, que además es director del Instituto de Dirección y Organización de Empresas de la Universidad de Alcalá. Además, sus aportaciones a esta universidad han sido muy importantes, sobre todo en esos años inaugurales, iniciales. Y difíciles, efectivamente. Y también José Manuel Rodríguez Carrasco, que también ha participado en nuestra universidad desde esos primeros años de inicio y sigue aportando muchas cuestiones como catedrático de organización de empresas de esta universidad. Hasta una próxima ocasión a los dos. Hasta pronto. Gracias.